Ok, continuamos. Ya lo último que vamos a ver es las fuerzas electromotrices, ¿verdad? O FEM, o voltaje inducido, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. ¿Ok? Entonces, ya se las he enseñado mucho, ¿verdad? Esto es una batería o una FEM. ¿Ok? Esto, si yo le pongo un voltímetro aquí, me indica la diferencia de potencial o el potencial de un borne con respecto al otro. ¿Ok? Pero yo puedo cerrar este circuito también. Entonces, si yo cierro este circuito, que es que le pongo un alambre aquí, lo paso por un bombillito y lo vuelvo a acercar a cerrar aquí, entonces esta FEN es capaz de mantenerme la corriente fluyendo a través del bombillito. ¿Ok? Entonces, eso es una FEM. Es cualquier fuente de voltaje inducido capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esto podemos representarlo como una batería donde tenemos un circuito, ¿verdad? Que puede ser un circuito abierto o un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner un interruptor. Entonces aquí tenemos un voltaje. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Verdad? Aquí tenemos el punto A y el punto B, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A, B. Y entonces aquí tenemos un voltaje que lo podemos, la notación para indicarlo es voltaje de A a B. Ok, entonces el voltaje de A a B en una FEM se puede escribir como, caramba, anda una hormiguita por aquí molestando, ok, como una E, así, y esto es lo que significa una FEM. Para una fuente ideal, la FEM E es igual al voltaje de A con respecto a B, y esto va a ser I por R. Pero para fuentes reales, existe una resistencia interna, R. Bueno, se me olvidaba indicarles, ¿verdad? Esto, en los circuitos, esto indica, es un conductor, ¿verdad? O alambre en general. Y esto que está aquí es un interruptor, ¿ok? Esto es un interruptor.
como esos que usted usa para prender y apagar la luz en su cuarto. ¿Ok? Bueno, entonces para las fuentes reales, estamos diciendo, existe una resistencia interna y entonces esto implica que el voltaje entre los dos bornes de la batería es la fuente FEM menos el voltaje la caída de voltaje producida por la resistencia interna, ¿verdad? Y por la ley de Ohm es I por R minúscula. Entonces, esto implica que I por R, que es el voltaje AB, es igual a la FEM menos I por R minúscula, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos despejar I. Entonces, resulta que I por R más R minúscula es igual a la fuente FEM o al voltaje de la batería FEM, ¿verdad? Entonces, de aquí implica que la corriente que me va a dar el circuito es el voltaje FEM entre R más R minúscula, ¿verdad? Entonces, hablamos de circuitos y entonces podemos hablar de símbolos para diagramas de circuitos. Ok, entonces, una línea recta representa, como esta, representa un conductor con resistencia interna o resistencia igual 0. Entonces, ese es el conductor, las líneas rectas, ¿verdad? Una resistencia se representa, ay caramba. Una resistencia la vamos a representar como esto, ¿verdad? Entonces, esto representa un resistor o resistencia. Esta FEM, ¿verdad? Así. Representa una FEM sin resistencia interna, o sea, R igual 0. Ok, esta otra este otro símbolo representa una FEM con resistencia interna R, ¿verdad? Esta es la resistencia interna R y esta es la FEM. ¿Ok? Entonces, esta representa una FEM con resistencia interna R. Esta otro representa un voltímetro,
una ruedita, ¿verdad? Con una ruedita con una V en el centro, representa un voltímetro. Y la misma ruedita con una A representa un amperímetro. ¿Verdad? Si esta ruedita tiene una A, entonces representa un amperímetro. Un voltímetro es para medir voltajes. Y siempre, bueno, no, dejémoslo ahí. Y esto representa un amperímetro para medir amperios. ¿Verdad? O sea, corrientes. Ok, entonces, entonces pongamos problema 5. Dice, la figura muestra una fuente, o sea, una batería, con FEM pirirín, esta, E igual 12 voltios. Y resistencia interna R igual 2 ohmios. Los alambres a la izquierda de A y a la derecha del amperímetro no están conectados a nada. Determine las lecturas del voltímetro ideal V y del amperímetro A. También ideal. Bueno, entonces lo que me dice es que tengo una batería o una fuente con resistencia interna de 2 ohmios. Ojo, la exageración, ¿verdad? 2 ohmios. Las baterías de plomo de carro tienen una resistencia interna de una milésima de ohmio, ¿ok? O sea, 0.001 ohmio, ¿ok? O sea, las resistencias en las baterías reales son muchísimo más pequeñas, ¿ok? Bueno, pero bueno, aquí imaginemos que tenemos esta batería, ¿verdad? Entonces decimos que tenemos una resistencia, lo podemos dibujar para allá o para acá, eso es lo de menos.
Ok, entonces aquí tenemos una FEM con resistencia interna de 2 ohmios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos R interna, 2 ohmios, y la FEM es de 12 voltios. Y dice que vamos a conectar el amperímetro, lo vamos a conectar entre los puntos A y B. Perdón, el voltímetro. Entonces aquí vamos a leer el voltaje. Y el amperímetro dice que lo vamos a conectar aquí. Y ahí sigue el circuito. Pero dice que este extremo a la derecha del amperímetro y a la izquierda de A no están conectados a nada. Entonces se dejan como dos terminales. Eso significa terminal sin conectar. Terminal sin conectar. ¿Ok? Entonces, el voltímetro ideal, el voltímetro ideal implica una resistencia interna del voltímetro infinita. Entonces, la corriente del voltímetro ideal es igual a 0, o sea, ahí no hay corriente. El voltímetro solo mide voltios, no amperios. Entonces, por eso es que le ponen una resistencia infinita, para que no entre corriente y pase corriente por ahí, ¿ok? Y luego, el circuito está abierto, lo que significa que no se forma una malla ni una espiral. Entonces, aquí I es igual a 0. La corriente es igual a 0, ¿verdad? Esto es lo mismo como que si tuviéramos, entonces, el voltaje AB, que es igual a la FEM menos la corriente por R, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto implica que I por R es igual a 0, y entonces esto implica que el voltaje AB es igual al voltaje de la FEM, y entonces el voltímetro va a leer 12 voltios. Esto es lo mismo, este circuito horizontal que está aquí, es lo mismo que si tuviéramos un circuito donde tenemos una FEM que tiene una resistencia interna y lo pasamos así y decimos, aquí tengo un interruptor que está abierto y venimos aquí y venimos aquí. Este circuito es exactamente lo mismo que dibujamos arriba, ¿ok? Son circuitos equivalentes. Ok, entonces ahora vamos a ir formando circuitos. Problema número 6. Dice, en el problema anterior se agrega un resistor de 4 ohmios para formar el circuito completo que se ilustra en la figura. ¿Cuáles son ahora las lecturas del voltímetro y del amperímetro? Ok, entonces, ¿qué es lo que me dicen ahora? Bueno,
pongámosle una resistencia entonces a la FEM. Entonces, vamos a tener la FEM aquí. Vamos a tener la resistencia interna, ¿verdad? Que sale y va por un conductor. Ese conductor, aquí le vamos a conectar una resistencia de 4 ohmios. Aquí vamos a tener el amperímetro. Y aquí cerramos el circuito. Entonces, aquí tenemos el amperímetro. El voltímetro lo vamos a conectar igual entre estos dos puntos. Entonces aquí vamos a tener el voltímetro. Ok, aquí tenemos la FEM con la resistencia interna. Entonces aquí tenemos 2 ohmios, R igual, R minúscula, 2 ohmios y E de FEM igual a 12 voltios. Y aquí tenemos un resistor que lo conectamos en serie de 4 ohmios. Y entonces cerramos el circuito, ¿ok? Entonces aquí se va a venir una corriente. ¿Por qué? Porque la batería me sostiene el circuito y entonces la batería me sostiene la corriente circulando aquí. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a llamar A. Aquí le vamos a llamar A'. Aquí le vamos a llamar B'. Y aquí le vamos a llamar B. ¿Ok? Entonces, la corriente viene por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí y sigue por aquí. ¿Quién me mantiene esa corriente circulando? La FEM, la batería. Es como la bomba de agua en la fuente ornamental, ¿ok? Esa es la que me mantiene eh, eh, dando el flujo de corriente, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, este es un conductor con resistencia cero. Entonces, el voltaje, ¿verdad? El voltaje A es igual al voltaje A'. ¿Por qué? Porque de este punto A al punto A' es un conductor sin resistencia, es un conductor ideal, ¿verdad? Entonces, listo. De B a B' también. Entonces, esto implica que el voltaje de B' es igual al voltaje de B. ¿Ok? Entonces, aplicamos ahora la ley de Ohm y entonces queda que el voltaje de AB es igual a la FEM menos I, la corriente, por R minúscula. Y esto es igual, el voltaje AB es igual al voltaje que produce, la caída de voltaje que produce la resistencia, ¿verdad? Porque vean, aquí V, B' A', ¿verdad? Es igual a la caída de voltaje que hay desde A' hasta B'. Pero resulta que B' es igual a V, a VA, B. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo obtener la corriente como E, no, perdón, aquí hay un error. Ya estoy metiendo las de andar. Entonces, esto es igual a I mayúscula por R mayúscula. ¿Ok? Porque este voltaje, ya dijimos, el voltaje AB es igual al voltaje que se produce en la resistencia. ¿Ok? O sea, VAB, esto es igual a I por R. Entonces de aquí despejo I y entonces me queda que I es igual a E entre R más R. ¿Verdad? Entonces sustituyo valores y entonces la corriente me da 12 entre 4, que es R mayúscula, más 2. O sea que la corriente que se produce en este circuito
es de 2 amperios. Y entonces, ahora puedo calcular el voltaje, el voltaje, B', A' es igual a I por R. Y entonces esto es 2 por 4, que es la resistencia, y entonces esto es 8 voltios. Y hagamos el voltaje AB, ¿verdad? El voltaje AB es E menos I por la resistencia interna pequeña, ¿verdad? Y entonces esto es 12 menos 2 amperios por 2 ohmios, ¿verdad? Y esto es 12 menos 4 es igual a 8 voltios. Y entonces fíjense cómo lo que les dije es cierto, ¿verdad? Que VAB es igual a VB' A', ¿ok? Y además los voltajes en un circuito cerrado, la suma de los voltajes es 0, ¿ok? Entonces tenemos el voltaje de E menos el voltaje debido a la R minúscula menos el voltaje debido a la R mayúscula es igual a 0. Entonces, fíjense que 12 menos 2 por 2, ¿verdad? 2 amperios por 2 ohmios menos el voltaje que ya calculamos en la resistencia, que es 8 voltios, es igual a 0. Y en efecto, esto es 12 menos 12 es igual a 0. O sea, la caída de voltaje debido a la resistencia pequeñita esta, ¿verdad? Es de 4 voltios. Entonces, 4 voltios que caen aquí y 8 voltios que caen aquí me dan los 12 voltios que está impulsando la FEM. Bueno, y colorín colorado, ¿verdad? Entonces les queda a ustedes nada más estudiar los circuitos, las series, perdón, resistencias en serie, perdón, y paralelo. Ok, las resistencias en serie son las resistencias que están una detrás de la otra. Ahí van. Y pueden cerrar el circuito. Digamos que aquí tienen una batería. Entonces ahí se cierra el circuito. Esas son series, aquí eleva el voltaje. Aquí hay una caída de voltaje, V1. Aquí hay otra caída de voltaje, V2. Aquí hay una tercera caída de voltaje, V3, ¿verdad? Esta es R1, esta es R2 y esta es R3. Entonces, en un circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Y en un circuito en paralelo, como este, supóngase que tienen una batería
y que tienen un resistor aquí en paralelo, con otro resistor aquí en paralelo, con otro resistor aquí en paralelo, y cierran el circuito aquí. Entonces aquí tienen R1, R1, R2 y R3. Fíjense que aquí tienen un voltaje, ¿verdad? Y como estos son conductores ideales que no tienen resistencia interna, entonces todo este voltaje es el mismo. Y eso es lo que se llama un nodo. Entonces aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos otro. En este otro nodo. ¿Verdad? Entonces aquí, de aquí a aquí, hay un voltaje que le podemos llamar voltaje AB. Este es el nodo A y este es el nodo B. Y entonces 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y se resuelve y entonces sale la resistencia equivalente, ¿ok? Todo eso está aquí en el Serway, en circuitos de corriente directa, y es muy fácil, eso les toca a ustedes estudiarlo, ¿verdad? Entonces aquí tienen, digamos, toda la teoría la vimos, pero aquí tienen ustedes corriente y resistencia. Yo la vi un poquito diferente, ¿verdad? Pero aquí está todo lo que vimos hoy, aquí está, en corriente y resistencia. Ahí están las mismas fórmulas, etcétera. Yo le doy otro enfoque, pero las fórmulas que derivamos son las mismas, ¿verdad? Ahí está todo lo que vimos hoy. Y aquí está los circuitos de corriente directa. Y entonces aquí está cómo caen las explicaciones, ¿verdad? Aquí eleva el potencial la batería. Aquí es un conductor ideal que no tiene resistencia, entonces E permanece constante. Aquí baja el voltaje porque hay un resistor. Aquí sigue constante porque el conductor es un conductor ideal, entonces sigue. Y aquí vuelve a bajar el voltaje y después se vuelve a elevar, ¿verdad? Cuando tenemos este circuito. Ok, aquí está todo lo que les acabo de explicar, vean. Ahí está todo eso. Solo con otra. Ahí aquí están los resistores en serie y paralelo, ¿verdad? Entonces aquí para el equivalente en serie se suman y cuando son en paralelo es 1 entre el equivalente. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Así es que hemos cubierto todo el programa de Física 2. Lo hemos cubierto, lo hemos logrado cubrir en todos los años de estas de años malditos del COVID. Ok, entonces muchachos, el viernes les subo el examen. Se los quería subir antes, porque de ahí nos están pidiendo las actas para la semana entrante, que las cerramos. Entonces, pero bueno, ¿cómo están los otros cursos y los otros exámenes? De Miguel, ahí, por mí lo puedo poner el jueves, profe. el jueves. Sí, o igual, independientemente, como uno tiene 3 días, Ujú, entonces, de ahí, uno tiene chance, digamos. ok, Sí, yo el último examen que tengo, yo creo que es el 28 de este mes, ¿no? Sí. el 28, ok. Bueno, entonces está bien, digamos que lo ponga jueves o viernes, la verdad. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, por mí me da igual, pero pues, Sí, ok. sí, por mí igual. Ok. A ver, una pregunta, muchachos. No se preocupen en contestarme total y absolutamente con plena sinceridad. ¿Por qué la gente no asiste a clases? ¿Es porque uno es un mal profesor o porque las clases son muy aburridas así? A ver, dígame qué es lo que pasa. Es que yo no entiendo que de 25 alumnos solo vengan 3 o 4 personas.
Profe, hey, bueno, yo lo que pienso es que hay veces la gente como que digamos, como que no le interesa, ¿me entiendes? Pues yo sí estuve un tiempo que no venía, pero era por lo de la operación, digamos, que me tocaban cita, entonces a huevo no podía venir. Ajá. Pero hay gente que, qué sé yo, como salió bien en estos dos parciales, ya se confía para este tercero, entonces dice, ah, no, no me voy a conectar, y veo las clases conectado, digamos, ver las clases subidas, entonces esa puede ser una. Miguel, Pero ¿qué me dice? Profe, esa pregunta está muy difícil porque yo puedo contestar por mi parte y otro estudiante piensa diferente, pero al menos yo, eh, todas las clases pasadas, como he trabajado, es que primero me leo el capítulo del libro y después veo el video suyo, porque en clase me gusta hacer apuntes combinados con la clase suya y con el libro. Pero si yo vengo a la clase ahorita, yo no voy a hacer apuntes porque no me gusta, como que no lo puedo hacer bien los apuntes. Entonces, es más que todo por, eso ya sería como trabajo yo no creo que mucha gente trabaje así, pero sí, como decía, mucha gente trabaja diferente. Pero también es cierto lo que dice Byron. Ujú. ¿Y Miguel, qué me dice? Sí, pero yo lo que pienso es que tal vez como usted da, como usted graba las clases, tal vez para que, digamos, para tomar apuntes y así es más fácil, digamos, como con un video, porque, digamos, puede estarlo pausando y así. En cambio, así, digamos, en vivo, por decirlo así, y es un poquillo más complicadillo. yo creo que respondiendo a su pregunta de que las clases son aburridas o que usted es un mal profesor, yo creo que no. Porque, digamos, de los profesores que yo he tenido, usted es el único así como que le pone dinámica, por decirlo así, a las clases. Sí, Porque sí, el eso sí es resto de, cierto. imagínate. Yo he tenido clases donde y yo voy, sinceramente, el profe parece que no ha preparado nada, la verdad. Y es como agotar el tiempo. Uno no va a decir nombres, pero sí, sí, uno va y sinceramente uno va con pereza por mí. Porque la verdad, que es que le van a enseñar a uno y parece que ni saben ellos. Entonces, eso sí ahueva bastante, pero eso no pasa aquí. Al menos en mi caso no me ha pasado. Si es que, digamos, si uno se pone a ver, ya vamos para las 5 y las clases empiezan a la 1 y aquí todavía estamos 3. Pero hay profesores que ya a la media hora uno desea irse del curso y sabiendo que le quedan 2 horas y el resto por delante. Entonces, no, respondiendo a esa pregunta, por su parte, usted lo hizo todo bien, ya es cuestión de cada uno. Bueno, ok. Sí, sí, la verdad es que en virtual ya es dependiente de cada estudiante cómo lo trabaje. Más aún que antes. Antes, en la presencialidad, sí, dependía de cada estudiante, pero yo siento que ahora virtual depende más aún todavía. Bueno, ok. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Em, y de ahí ha sido un gusto ser docente de ustedes. Lástima que solo se los puedo decir a 3, ¿verdad? Pero son 20 y pico. Qué cosa más terrible. Ni siquiera para despedirse vinieron. Entonces, bueno, de ahí que les vaya muy bien en el examen, muchachos. Estudien bastante. Como les digo, en el libro está bien explicadillo todos los circuitos, ¿verdad? Y aquí vimos toda la teoría correctamente. Entonces, pues, de ahí pueden leer el libro con confianza, con tranquilidad. Entonces, nos vemos. Está bien, profe, muchas gracias a usted más bien por el tiempo y todo. Bueno, pura Placer ahí, vida. profe, pura vida. Todo, Ok, profe. bueno, hasta luego, gracias.